El programa donde lo que no se oculta es el conocimiento. Y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No Negociable. ¿Cuál es su visión? En ambos lados. En el tema judicial, por ejemplo, el problema fundamental es cantidad de jueces. No hay el número suficiente de jueces, no pueden procesar con la suficiente rapidez las demandas, o sea, las demandas que se presentan de todos los casos, y eso se tiene que solucionar, ¿no? Y claro, hay excesiva burocracia. Por ejemplo, se ha creado Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, ¿no?, etcétera, y se pensaba crear Lima Oeste, que no se ha hecho todavía, pero está en proyecto. ¿Y eso qué significa? Significa dirección de personal, significa dirección de abastecimiento, significa logística, significa abastecimientos, y, o sea, toda una burocracia enorme. Burocracia que se traslada. Que genera un costo, claro, que se crea en cada una de las cortes, ¿no? Que genera, digamos, no solamente gastos enormes, sino además hace más complejo el funcionamiento del sistema. Y ese dinero que debería estar dirigido para el área jurisdiccional, por ejemplo, para contratar más jueces, ¿no?, hayan más plazas para jueces, lo destinan lamentablemente a burocracia. Entonces, creo que es un camino errado, ¿no? Debería ese dinero o las sumas que recauda directamente ingresos propios del Poder Judicial debería estar destinado a eso, a claro, más jueces. Así. Más jueces, más personal jurisdiccional, ¿no? Claro. A nivel judicial. A ¿Y nivel a nivel judicial. legislativo? A nivel legislativo, por ejemplo, digamos, más imaginación en cuanto a unas normas que solucionen con mayor rapidez este tipo de procesos, que, como le digo, demoran tanto tiempo y tienen paralizada la economía del país con miles de millones de dólares, ¿no? O sea, dinero que no se mueve. O sea, pareciera que es un caso, dos casos, no, son cientos de miles de casos, y en todo eso las propiedades están sin producir, ¿no? Claro. Y los inversionistas, digamos, propietarios de inmuebles, no pueden mover el capital que les generaría su actividad, ¿no?, de renta, ¿no? Por ejemplo, en España hay una solución bien práctica, ¿no?, que, digamos, no es cuestión de copiarse, sino extraer lo mejor de esa realidad, de cualquier realidad en realidad, ¿no? Por ejemplo, llega la hora en que concluyó el contrato, y simplemente se le manda al inquilino una carta diciéndole: tal día vence su contrato, voy a pasar ese día para que me entregue las llaves, y entrégueme la casa tal como se la entregué, ¿no?, pintadita, con sus llaves, sus caños, todo funcionando. Esa misma carta va a un órgano de la policía, ni siquiera del juez, sino de la policía, y ese ya venció el contrato. Entonces, ese día van, por decir, la policía lo notifica: señor, voy a venir a las 4 de la tarde para que haga entrega del inmueble. Va un solo policía, no va una tropa, un pelotón, uno solo va. Y la señora o el señor, el inquilino, está esperando ahí con sus llaves en la puerta a las 4 en punto. Llegan y le dicen: acá están las llaves, revisen ustedes todos, está todo vacío. La persona tiene que dar la conformidad, el dueño o el arrendador, firme el acta, el policía también, y se acabó el tema. Y si no ocurre que el policía, el inquilino no cumple con eso, ¿cuál es la consecuencia en España? Ahí está el tema, ¿no? Porque acá te tiran pintura en la pared, qué sé yo, sacan balones de gas, balones de gas, de todo, ¿no? Bueno, pues simplemente el policía no hace nada, llama por teléfono a su comando, manda un contingente policial y se lo llevan preso. Y se acabó Es ley eso. Es una ley. Y se acabó el problema. O sea, y encima le abren un proceso por desacato, ¿no? Y terminó el lío. O sea, ahí no hay media tinta, claro, de que el tema es civil, nada. En ese momento se convierte en penal. ¿Por qué? Okay. Porque en ese momento desacató la orden del juez. Claro. Perdón, del policía. Del policía. Lo único que
La única facultad que tendría el inquilino en ese caso es presentar su contrato diciendo, no señor, acá está mi contrato, falta un mes, ¿no? O acá están mis recibos de pago, estoy al día, no tiene por qué sacarme. Entonces el policía toma nota, se levanta un acta y dice, señora, se ¿Es un acabó. contrato privado, un contrato Claro, notarial? contratos privados, Registrado, contratos privados con firma notarial, claro. con firma notarial. Sí. Doctor, parte tal vez de poder de mantener este problema es justamente que se debe modificar ciertas, digamos, artículos del código, hacer unas figuras nuevas tal vez, o tipo lo que acaba de comentar lo de España. Pero creo que también el problema es la falta de conocimiento del propietario o del posesionario de saber su calidad en sí mismo. Y creo que tal vez usted nos ayudaría a aclarar ese tema a nuestros amigos, a las personas de a pie, que dicen, wow, no entiendo cuándo se trata de propietario, cuándo se trata de una persona poseedora, cuándo es que yo tengo posesión de un terreno, porque hace poco escuchaba a una persona que decía, no, yo ya vengo 5 años manteniendo una posesión pacífica, ¿no? Pero luego le digo, pero revisa registros públicos. No, no hay nada. Y en registros públicos había una persona. Pero él no sabía eso. Entonces, ¿nos podría explicar un poco la definición y la diferencia entre un propietario y un poseedor? Y también en los casos, por ejemplo, de que hay una persona que está después del contrato y se queda, porque eso no es usurpación. Porque obviamente la gente no lo entiende, porque en el sentido común, yo no soy civilista, soy más que todo un derecho administrativo, esa es mi especialidad, pero el sentido común de la gente es, no entiendo por qué las cosas son tan complicadas. Una persona que no paga debería salir. Y si no paga y ya ha incumplido el contrato, por tanto ya no tiene derecho y por tanto ya debería ser un usurpador. Eso dentro del imaginario popular, que creo que está más cerca del sentido común que del sentido que se está aplicando en este momento, no sé. Entonces, para complementar la pregunta de Paulita es, ¿qué es un poseedor? ¿Qué es un poseedor precario? ¿Qué es un arrendatario? ¿Qué es un usurpador? ¿Por qué no se aplicaría acá o no se aplica la figura de la usurpación cuando una persona se queda en el inmueble sin haber pagado 6 años? Entonces, como vimos en el caso, ¿por qué termina siendo eso civil cuando para los ojos de todo el mundo que no conoce derecho, que no sabe derecho, o que no sabe de los problemas del sistema, eso debería ser un delito, digámoslo así? Claro. Bien, empezando por la pregunta de Paulita. La distinción que hay entre propietario y poseedor. La posesión es uno de los atributos o facultades que tiene el propietario. O sea, el propietario va a tener siempre derecho o poderes de usufructuar, poder de posesión, ¿no?, sobre el bien, ¿no? Posesión inmediata, etcétera. Son sus poderes, son sus facultades, ¿no? La distinción está en que el poseedor no tiene título. En cambio, el propietario tiene título, ¿no? El título puede estar inscrito o no inscrito. Eso es ya un tema registral, ¿no? Lo que interesa es si tiene título o no tiene título. El poseedor simplemente es alguien que ocupa el bien, pero sin título. Puede ser una posesión, digamos, una posesión autorizada o una posesión no autorizada. Y en ese caso es una posición de buena fe o de mala fe, ¿no? Entonces, la posesión de buena fe, la simple posesión, durante 10 años, genera un derecho, que es la prescripción. O sea, el propietario negligente, el propietario descuidado, digamos, que no ejerce su derecho de propietario como le corresponde y permite que el poseedor se permanezca en el bien durante más de 10 años, le genera un derecho al poseedor, siempre y cuando lo tenga acreditado los 10 años, que es el derecho a prescribir, la prescripción adquisitiva de dominio, para lo cual necesita tener testigos, bueno, un plano para hacer su demanda. La pretensión ahora se puede hacer ante un notario público, y adquiere la propiedad en virtud de la posesión por más de 10 años, ¿no? Siempre y cuando no haya habido una litis o digamos, una discusión
digamos, judicial, ¿no? O no judicial. Porque ya no sería pacífica la Ya posesión. no sería pacífica la posesión, tiene que ser pacífica. Entonces, eso es lo que se da, ¿no? Ahora lo otro, que me estabas preguntando sobre qué era. Sobre la usurpación. ¿Cuál es la diferencia sobre entre la esto y usurpación. Bueno, es un tema muy interesante, muy, muy interesante. Y que tiene que ver con, ya tiene que ver con filosofía, ¿no? Sí, tiene que ver con filosofía. Lastimosamente, desde que yo era estudiante de Derecho, y a mí siempre me gustó la filosofía, vivimos nosotros bajo un sistema positivista. Y tenemos que salir, y no salimos. Yo cuando he sido profesor universitario, que lo he dejado ya hace algún tiempo, yo he abogado por eso delante de los alumnos, ¿no? Salgamos de este sistema positivista, ¿no? Y ingresemos a otro tipo a otro sistema filosófico, ¿no? Que le dé facilidades, digamos, a la justicia, ¿no? A las posibilidades de la justicia, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, Ferrajoli, Guastini, Working, ¿no? Por ejemplo, proponen proponen algunos tipos de soluciones jurídicas que se basan no en las leyes, sino en la Constitución, donde está todo. Claro. Entonces, las leyes te amarran. De pronto uno dice, mi derecho es y la Constitución no dice, sí, pero la ley dice que tienes que seguir este camino. Tal. Entonces, te vas esa es la ruta del positivismo. O sea que necesariamente quedas amarrado y tus derechos constitucionales son vulnerados, ¿no? Tu derecho a la propiedad, por ejemplo. Claro, porque el Tribunal Constitucional, en su momento, dijo que la posesión no era parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la propiedad. Entonces, y para la gente que tiene que usa el sentido común, que muchas veces es el sentido más elevado de todos, dice, pero si la propiedad, como usted bien ha dicho, tiene como uno de los derechos intrínsecos la posesión, ¿cómo es posible que el Tribunal Constitucional, en una sentencia de hace muchos años, yo la leí en la universidad, dice que el derecho de posesión no es parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho de propiedad? Claro. Es una abstracción ya que solamente ocurre en el cerebro de los magistrados, porque no puede ocurrir en la vida real. No se condice la realidad con lo que dicen ellos en su mente. Claro. Y a partir de ahí seguimos los problemas, ¿no? Sí. Estimado doctor, Lastimosamente a veces se entra en unas contradicciones. Claro. el Tribunal muy Constitucional, censurables. sí. Sí, a veces se ha dado alguna frecuencia, sí. Penosamente. Doctor, una consulta. Usted ha hablado del daño que nos puede hacer el positivismo como tal. Lo contrario a esto sería la defensa de la Constitución. Claro, el neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo, eso. Y lo siguiente, usted ha hablado de una posesión autorizada, de una no autorizada. Yo recuerdo en mis épocas de la universidad que esta posesión, para que pueda haber una prescripción adquisitiva de dominio que cuente con estos 10 años, esta posesión debe tener ciertos atributos, ¿no? Pública, continua, pacífica. Así es. No puede haber litis de por medio. Si hubiera eso, digamos que se interrumpe este plazo de 10 años, doctor. Claro. Entonces, ¿nos puede hablar un poco más acerca de cómo nos hace daño legislativamente, legalmente, el positivismo de la propuesta que usted hacía en sus tiempos de catedrático en la universidad? Por ejemplo, en el caso que está proponiendo nuestro amigo, ¿por qué si ya venció el plazo de posesión, de arrendamiento, por qué no se convierte en usurpación, ¿no? Y ya es un delito. Bueno, pues porque simplemente la ley lo dice, ¿no? Y eso es positivismo. O sea, la ley dice que no se puede convertir en esa figura de usurpación porque esta tiene otras características, otros requisitos. Entonces, como la ley lo dice, se acabó, no ingresas a ese tema. Eso es positivismo, porque el sentido común nos dice otra cosa. El sentido común nos dice, oye, si este sujeto está permaneciendo en mi propiedad sin mi autorización y sin que, digamos, más allá, y a pesar que quiero sacarlo y a pesar que se lo pido, no sale, entonces definitivamente mi sentido común me dice que está cometiendo un delito. Ya no solamente un ilícito civil, sino un ilícito penal, ¿no?
Ahora, lo que pasa es que para que haya usurpación, los tipos penales están Bien definidos, obviamente. claramente definidos. Y dice que tiene que haber violencia, tiene que haber un ingreso no autorizado y con violencia, ¿no? Entonces, ahí se configura la usurpación. Si no hay eso, no hay usurpación. El otro entró autorizado por ti y se quedó. Y ya no es usurpación. Claro, y lo paradójico del tipo es pero que sí es una forma de violencia, claro, quedarse. Es una forma de violencia. pero también es paradójico porque cuando el propietario quiere retomar su propiedad de un inquilino así, y por ejemplo, como bien dijo Isabel al comienzo del programa, por ejemplo, le manipula los servicios, le cambia de cerradura, se considera usurpación del propietario. Entonces entramos en una especie de derecho esquizofrénico. Claro. ¿No? Donde la ley está funcionando a favor del incumplimiento. Un proceso kafkiano ahí, al revés. Claro. Al revés, ¿no? Lo que se ha dado recientemente, se viene dando, ¿no?, en el mundo, ¿no? Que lo hemos visto en la política, ¿no? Que presidentes que han actuado con mano dura para imponer el orden frente al crimen organizado, ¿no?, etcétera. De pronto salen las ONG defensoras de los derechos humanos para defender a los criminales, ¿no? Así es. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Uno dice, se queda medio estupefacto, ¿no? Tiene algunas razones, ¿no? Porque a veces también se cometen excesos con gobiernos autoritarios, ¿no? Pero son temas kafkianos, ¿no? Doctor, nos vamos a ir en una pausa, pero continuamos con más preguntas. Ya, ok. Volvemos. Ya. Estamos presentando No Negociable. Alabad a Dios con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Que se amotinan las gentes, los pueblos piensan cosas vanas. Escucha la mejor música folclórica en Alabanza desde los Andes. El género musical que ha trascendido desde nuestros antepasados hasta la actualidad. Mi Jesús cuidará de mí. Escúchalo de lunes a viernes a partir de las 4:30 de la mañana. Solo por Betel te acompaña. Luchas en la tempestad. Revive los mejores éxitos musicales de los 80 y 90 en Cánticos del Recuerdo. Yo oigo la trompeta de Cristo mientras el mundo oye otra voz. El amor llegó. El amor de Jesús me transformó. El espacio donde escucharán la mejor música de antaño. Cantando voy con mi guitarra y aquel que me quiera escuchar. Sintonízanos todos los martes y jueves a partir de las 10 de la noche. Los sábados en doble horario, 1 de la mañana y 10 de la noche. Y todos los domingos a partir de la 1 de la mañana. Solo por Betel te acompaña. Tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Continuamos con No Negociable. Así es, amigos, escríbenos el día de hoy a través del 947-246-545. Estamos tratando el tema Con mi propiedad no te metas. Manda tus consultas, tus preguntas, ya que acá está con nosotros el doctor Luis Llamoja, que al finalizar vamos a estar dando los números de contacto para quienes quisieran hacer alguna consulta o llevar los casos, ya que ya no está como juez civil, del juzgado civil del piso 20, 21, doctor. 13. 13. Ahora, bien, doctor, vamos a continuar nosotros ahora con una pregunta básica y elemental. ¿Cuáles son las armas en la actualidad que tiene un ciudadano para defender su propiedad? ¿Qué es lo que tiene que asegurarse una persona para estar tranquilo y decir, ya, yo sé que no va a pasar nada? O sea, a nivel registral, a nivel de acciones así en general, ¿qué es lo que puede hacer un ciudadano de a pie para cuidar su propiedad? Bueno, un arrendador se refiere, ¿no es cierto? A un arrendador. No, que hace... De manera general, por ejemplo, unos dicen, no, propietario. ya, un propietario, ¿no? Bueno, celebré un contrato, no, una compra y venta, una minuta, y dice, ya está, ok, ¿no? Ya está, ok, ya. Pero hay pasos elementales como
elevarlo a la escritura pública y velar que esto finalmente se registre, ¿no? Ante la instancia correspondiente. ¿Qué otras cosas más se pueden hacer? Yo sé que son cosas elementales, pero en el día a día se ven pues estos casos y solamente ni siquiera hay una inscripción en registros públicos, ¿no? Qué importante es el registros públicos en la actualidad. Sí, sí, sí. Bueno, la gente ya cogió conciencia de esa necesidad, ¿no? Y ahora cuando compra ya revisa si es que está inscrito en los registros públicos y inmediatamente que compra lo inscribe en los registros públicos, ¿no? A continuación, no ha sido suficiente porque se han dado casos de estafas, etcétera. Se le han ingeniado, han usado notarios que se han prestado para firmar compra-venta fraudulenta, ¿no? Lo han inscrito, la compra-venta, y luego lo han transferido a otro, y el dueño, y claro, y con eso ya el tercero registral, el tercero adquiriente, ya digamos adquiere un derecho alegando que yo no sabía nada, ¿no? Yo soy un tercero que compró de buena fe. Entonces, ¿qué pasa con el propietario? No se entera y cuando se entera ya es tarde. Ahora, ¿dónde se produjo eso? Se produjo en una notaría en donde el notario se prestó para ese acto delictivo, ¿no? Esos casos ocurrieron en un número alto, ya hace algunos años, ha bajado en la actualidad, ¿no? Pero ahora recurren a otras cosas, ¿no? Propiedades donde los antiguos dueños se han ido al extranjero o han fallecido, no han dejado herederos, de pronto alguien los ocupa y mafias se encargan de obtener el derecho, el título sobre esa propiedad a través de los nietos, ¿no? Que creen que ya perdieron el inmueble y en efecto ya lo perdieron, pero se aseguran de hacer un trámite legal, digamos, en la cual se hacen la sucesión intestada, de este al otro y del otro al otro, y finalmente llegan al último. Y con eso de ahí, acá vende, y con esa compra-venta de este último propietario, desaloja a quien está ocupando hace 40, 50 años, porque de repente el dueño le dijo, bueno, me voy, me regreso a mi país y te dejo el inmueble para ti. No hizo nada el poseedor, y finalmente estas bandas, porque son mafias que se encargan de eso, obtienen los títulos, ¿no? De esa forma, y terminan haciendo trámites de desalojo contra personas que lo tienen de buena fe hace muchos años, ¿no? Y esas personas ni siquiera han comprado, ¿no? Bueno, son mafias organizadas, ¿no? Así funcionó, por ejemplo, un tiempo este grupo Orellana, ¿no? Una modalidad, porque es una modalidad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer para proteger su propiedad el propietario? Hay un sistema en los registros públicos que se llama alerta registral, ¿no? Se hace telefónicamente también, mediante una llamada telefónica, y solicitas inscribirte en la alerta registral, das tu número de inscripción del predio, y ¿qué va a significar eso? Que cuando alguien haga un embargo o ingrese algún documento a esa partida registral, el registro automáticamente te llama y te dice por si acaso ha ingresado este documento o por si acaso están haciendo este trámite, ¿no? Es una forma de protegerse, ¿no? Claro, es importante. Importante, alerta registral, ¿no? Porque todos los días no puedes estar yendo tú a ver qué han escrito, ¿no? Que eso es lo que sucede, ¿no? La gente va de vez en cuando y cuando llega se encuentra con la sorpresa de que ya las mafias ya hicieron todo el papeleo necesario para que tú no puedas reclamar nada. Así ocurre. Entonces, que alerta a todos los copropietarios. Alerta registral a todos los Propietarios. todos los propietarios. En ¿Y general. si es una copropiedad? Sí, es una copropiedad también. Claro, todos los que llaman tienen derecho a ese beneficio. Doctor, ahora, yo recuerdo que hace unos años el Congreso de la República aprobó una norma que tenía como objetivo incorporar una cláusula en los contratos de arrendamiento, regresando al tema del arrendamiento. ¿Por qué esta cláusula no funcionó? Creo que era una cláusula de allanamiento, algo así, ¿no? Explíquenos bien de qué trataba y por qué no funcionó esto, por qué no ha servido para resolver los problemas
de los arrendadores que tienen inquilinos morosos o inquilinos que se quedan más allá de la cuenta. Un caso, por ejemplo, que fue renombrado fue el de Norberto Solano en La Molina, que alquilaba una casa y que no pagó durante años. Entonces la pregunta es, ¿por qué fue inútil o inefectivo o no enervó en nada el problema esta ley? La razón es casi la misma, ¿no? Falta de... O sea, el número de jueces es insuficiente, ¿no? Entonces se crean ahí, digamos, demoras, se generan demoras justamente por esa limitante, ¿no? O sea, nuevamente, a pesar de tener esa cláusula, tenías que pasar por un proceso judicial. Igual tienes que pasar por un proceso judicial. Igual tienes que pasar por un proceso judicial y lastimosamente donde hay, digamos, impugnaciones y algunos mecanismos de defensa, ¿no? para dilatarlo, lo cual es un absurdo. Es que la solución, Claro. la solución es la oralización. Esa es la solución. Los procesos judiciales tienen que ser oralizados. Mire, en la actualidad hay, por ejemplo, proceso de conocimiento, proceso sumarísimo y procesos abreviados. ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, en el proceso sumarísimo, para que conteste la demanda tienes 5 días. En el proceso abreviado, para que conteste la demanda tienes 10 días. Se supone que te dan más tiempo porque es más complejo. Y en el proceso de conocimiento tienes 30 días. Te dan más tiempo porque supuestamente, entre comillas, es más complejo. Muchas veces no es cierto eso, ¿no? ¿Por qué no hacen un solo proceso? ¿Por qué no se hace un solo proceso? ¿Por qué se le tiene que estar presionando a los abogados para que en 3 días tenga que absolver una cuestión? Y en cambio el juez o el juzgado sí se puede demorar 1 mes, 2 meses, Claro. 3 meses en resolver. Porque ¿Por no qué? se cumplen los plazos. Lo que normalmente ocurre. Claro. Entonces se crea un estrés sobre los abogados. Entonces debería ser un proceso único, con plazos también únicos y más largos, para que no se genere ese estrés, ¿no? ¿Por qué le vas a dar 5 días o 3 días para una apelación? Dale pues 10 días, ¿no? Que es un plazo razonable, ya lo tengo, lo voy haciendo con calma y todo, ¿no? Pero no 3 días y corriendo tengo que estar haciendo, dejo todo volando. Y al final igual va a terminar de acá a un par de años. Igual va a terminar de acá a 2 años, 3 años, ¿no? Entonces no tiene sentido. Ahora, ese proceso único, ¿cómo tendría que hacerse? Ustedes me van a dar la razón que es el proceso ideal, ¿no? Un proceso oralizado. Demanda. ¿Cuáles serían los trámites? Demanda. Se hace la demanda en un proceso único, nada de conocimiento, abreviado ni sumarísimo. Le das, por ejemplo, 15 días para que conteste la otra parte, ¿no? 15 días. Entonces la otra parte en 15 días contesta la demanda, ¿no? Pero ya en la demanda ya le señalaste fecha para la audiencia. De acá a 30 días, ¿no? O a 40 días según la carga. Entonces ya tienes que en 40 días va a ser la audiencia. En esa audiencia, el demandante absuelve la contestación de la demanda. Ya. Oralmente. Para eso es un abogado. Oralmente absuelvo la contestación de la demanda. Presento las pruebas que tengo que presentar. Las pruebas que tengo que presentar, que yo presento, la parte contraria también la absuelve en este momento, porque de hecho conoce el proceso y ahí está con su patrocinado. Ahí se absuelven las excepciones, ahí se absuelven las nulidades, ahí se absuelven las defensas previas. Todo lo que tenga que absolverse en esa audiencia. Si digamos el tiempo para esa audiencia resulta corto, porque el caso es tal vez un poco complejo. Pues se programa la continuación para la siguiente semana o para el día siguiente, para los 2 días después, y se acabó, ¿no? Siempre va a haber un espacio. Doctor, Luego, que sea como los procesos laborales, que sean oralizados. por ejemplo, Pero igual son largazos, por ejemplo, ¿no? Los procesos laborales. pero lo que pasa es que también hay un vicio ahí. Se admite la demanda, ¿no? Se notifica a la otra parte. Por ejemplo, se admite en enero y la audiencia la están programando para noviembre. Yo tengo un proceso laboral con el nuevo Código Procesal Laboral que ha durado 4 años. Claro.
La programan para digamos, para 8 diciembre, meses, 6 meses. para 12 meses después. Sí. Debería ser como funciona, doctor, las audiencias de conciliación, entonces. Entonces, mire, siguiendo, para continuar la propuesta, en esa audiencia única se hace todo. Y si es que es muy larga la audiencia, pues se programa para la semana siguiente o para el día subsiguiente. Concluye la audiencia, ya está para sentenciar, ya. Ahí ya no hay nada que hacer. Claro. Una O sea, consulta, doctor. informe oral y sentencia. O sea, se le puede dar hasta 5 días para que presente alegatos y luego sentencia. ¿Se da cuenta? Ese proceso no tiene que durar más de 2 meses. Debería ser ley, doctor. Claro. Ahora, hay un proceso desincentivo para oralizado. que los abogados o para que las partes procesales no mientan ante el juez y por tanto, eso también yo he estado observando que por lo menos en Estados Unidos eso hace que algunos procesos sean menores. ¿Por qué? Porque se están arriesgando a ser denunciados por perjurio. Así es. Y entonces ya no pueden entrampar con cosas que hay que revisar nuevamente cuando son falsas porque ya de por sí termina el caso y son denunciados por perjurio. Entonces, no sé si eso se podría incorporar en el Perú. Yo creo que sí, claro. Debería, ¿no? Así Claro. de esta manera, ya no me puedes estar presentando pues recibos que tú sabes que son falsos, porque si determino que son falsos, tú te vas por perjurio. Claro. Cosa que eso no se aplica actualmente, ¿o sí? No No se va a estar el aplica. Ministerio Público atrás de los casos diciendo, oye, mintió, o el juez civil nunca le comunica al Ministerio Público si se encontró una mentira en un proceso civil. Sí, en realidad es una figura muy interesante que sería bueno que se aplique, ¿no? Pero creo que todo tiene que ser construido en base a, a una actividad bien pensada, bien diseñada, ¿no? Por ejemplo, últimamente han creado los famosos juzgados de flagrancia, Sí. ¿no? Que son bien mentaditos y se supone que el delincuente lo chapan, lo capturan y inmediatamente lo procesan y ya se va a saber si se va adentro o queda afuera. Pero, digamos, la vez pasada estaba escuchando acá, me parece, al presidente de la Corte, que mencionaba que no funcionaban los procesos de flagrancia. Y no funcionan, ¿por qué? Porque el Poder Judicial sí pone al juez, o sí destina a un juez para que intervenga en las comisarías en el juzgado de flagrancia. Pero el Ministerio no, o sea, no va el fiscal. Tampoco está el policía, que muchas veces sale a alguna diligencia, alguna actividad. Entonces, ese procedimiento que debe ser inmediato no funciona. ¿Por qué? Porque no hay, digamos, la participación conjunta de todos los que deben actuar. Entonces, eso que nos está mencionando, nos está haciendo ver, la improvisación. O sea, no se puede establecer, digamos, un mecanismo, una solución improvisada, ¿no? Tiene que ser una solución bien diseñada, bien pensada, ¿no? Entonces, si es así, con toda seguridad se va a mejorar legislativamente todo, ¿eh? Doctor, y una como consulta. el tema del perjuro, por ejemplo, Mientras el tema que del todas- desacato, ¿no? Porque en el caso que les hablaba de España, ese desacato a la autoridad significa respeto a la autoridad. O sea, no se le puede faltar el respeto a la autoridad tirándole pintura, plantándosele encima, gritándole, nada. Policía lo único que hace es llama a su comando, mándeme gente, ya ahí de acá lo llevamos. Le abren un proceso, entonces sabe que le van a abrir un proceso penal, sabe que lo van a encerrar, entonces esta persona se abstiene de faltar el respeto a la autoridad. Así es, doctor, y mientras todas estas innovadoras propuestas se pueden hacer realidad con un buen trabajo desde el Poder Legislativo, el Poder Judicial, ¿qué pueden hacer los propietarios para no tener problemas con sus arrendatarios? Tal vez la solución más inmediata sería hacer un buen filtro, ver que esta persona no tiene antecedentes, no está en Infocorp, porque en realidad están dependiendo más de la suerte, del azar que de otra cosa, ¿no? Porque uno presume la buena fe de la persona. Mientras que todas estas propuestas legislativas, judiciales llegan, ¿qué puede hacer un arrendador? Claro, para empezar, hacer las cosas que usted ha mencionado, indagar bien sobre el inquilino, el futuro inquilino, y después hacer un buen contrato. Por ejemplo, un contrato en el que se fijen cláusulas penales. Ya, cláusulas penales. Por ejemplo, si incumple con el pago de la renta, que le toque el día 30,
por cada día que se pase va a pagar, por decir un ejemplo, $30 más. Ya. No. ¿Usted cree que sería bueno Entonces, incluir un pagaré, por ejemplo? Porque hablando de títulos valores, el procedimiento ahí es mucho más rápido, porque es, ¿cómo se le llama el título valor? Tiene un nombre, creo que en el tema procesal, que hace que sea un título ejecutivo. claro. El contrato no termina ni con notario siendo título ejecutivo. Y entonces, ¿podría explicarnos para la audiencia qué sería un título ejecutivo y por qué? Y preguntar si tal, y contestar si tal vez se podría incluir un pagaré, por ejemplo, como una promesa de pago, si es que no cumple con pagar el arrendatario. Claro, es una muy buena idea, ¿no? Por ejemplo, si planteas la obligación de una cláusula penal en un contrato, para que pague tanto por tantos días de atraso, una determinada cantidad por tantos días de atraso, bien sea durante la ejecución del contrato o bien sea al finalizar el contrato para que salga y no quiere salir, ¿no? Y al mismo tiempo en el contrato señala que está firmando un pagaré. O letras, lo que sea. Un pagaré, ¿no? Que asegure el cumplimiento de esa cláusula penal. Entonces es perfectamente válido. Claro, porque podrías tú congelarle las cuentas con el título ejecutivo, porque Claro. eso sí se puede hacer, y a la vez con eso ya negocias una transacción, ya vete de mi casa y no la cobro, pues. Claro, Pero prefiero tener el bien libre produciendo que no tenerlo. claro. ¿Qué otras medidas, Claro que sí. doctor? ¿Perdón? Aparte de esa, ¿qué otras medidas pueden tomar los arrendadores? ¿Qué otras medidas podrían tomar? Pues, Un buen contrato, básicamente. claro, en ese contrato tienen que haber cláusulas penales, ¿no? Se puede incluir la figura del pagaré que está mencionando, ¿no? El colega también, ¿no? Me parece muy buena alternativa, ¿no? Pero sobre todo, y también indemnización, ¿no? O sea, las cláusulas penales son en realidad indemnizaciones, pues, ¿no? Que si tú no sales en la fecha convenida o no pagas en las fechas convenidas, estás obligado a hacer un pago, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Además de asegurarte que sea un inquilino solvente, ¿no? Eso tienes que asegurarte. Hay empresas, creo, que se dedican a, no sé si usted tiene conocimiento, pero creo que hay empresas Sí, que se sí. dedican a rastrear, ¿no? Sí, y sí. hacerte todo ese trabajo, ¿no? Sí. A costa, bueno, el arrendador, bueno, tú sabes que protegerte cuesta. Claro, pero ¿por qué tendríamos que llegar nosotros, ¿no? A generarnos un gasto? Porque el Estado no Porque te el resuelve el problema que él debería resolver. Ese es el punto. El Estado debería resolverlo. Y como no lo resuelve, uno tiene que estar recurriendo a soluciones. Ese ejemplo que le daba yo, sin que España sea un ejemplo, porque tal vez hayan otras cosas mejores, ¿no? Pero sé que conocía ya. Es muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo, ¿no? Todas las Termina- propuestas que usted nos ha alcanzado deberían hacerse realidad por medio del Poder Legislativo, doctor, porque vemos que es un problema que se repite comúnmente, ya usted lo ha dicho, el 50% de los casos tienen que ver con esto. ¿Y cuáles son las recomendaciones para una persona? O sea, ¿qué sucede cuando un propietario demanda desalojo frente a un supuesto precario y este precario alega que ha recibido el bien en herencia? ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, pero tendría que acreditarlo. O sea, ahí la ley tiene que ser clara ahí, ¿no? Por ejemplo, frente a ¿por qué tendría que hacerse un proceso un precario? No sé, es una cuestión de locos, ¿no? Adquirió la posesión por la razón que sea y ahora tienes que hacerle un juicio para sacarlo. Cuando lo único que debería bastarle al propietario sería comunicarle al juez que hay una persona que no tiene derecho a poseer en mi propiedad, ya le mandé una carta notarial y no sale, ¿no? O me ha contestado con tal cosa, y ahora yo lo que solicito es la entrega de mi propiedad. Y que pruebe él, no necesariamente un entrampado proceso judicial, sino yendo probablemente con la policía o yendo con un funcionario del juzgado a que acredite el documento en el cual consta su derecho a permanecer dentro del bien. Y si no tiene ese documento, pues en ese momento sale. Recibe mandato para desalojar, ¿no? En ese momento. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de documento tendría el posesionario para permanecer en contra del interés del propietario? O ¿no? tal vez modificar el delito de usurpación. Digamos, adecuarlo a tal punto que sea compatible, ¿no? Claro. Y que se pueda aplicar, ¿no? Claro.
Gracias realmente, doctor, por haber compartido el día de hoy este importante tema que yo sé que varios de nuestros oyentes han tomado nota. Pero queríamos saber, doctor, dónde lo podemos ubicar, encontrar en las redes sociales, hay un teléfono, dónde se pueden poner en contacto con usted o todavía eso es top secret. Ay, a ver, ya, bueno, te puedo dejar mi teléfono. Y luego No. que nos escriban por interno a tu programa no negociable. Sí. Muchas gracias entonces, Sí. doctor. Esperamos que una próxima oportunidad usted nos pueda acompañar. Le agradecemos Claro que por sí. su Le presencia. agradecemos, Claro. doctor, por su presencia. Hasta luego, doctor, muchas Al gracias. contrario, yo muy agradecido a ustedes y a su audiencia, que ustedes, que les siga yendo bien, los felicito. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Así, Sí. amigos, despedimos el día de hoy este tu programa no negociable y te pedimos que te pongas muy atento a nuestras redes sociales, a las redes sociales de Betel, para nuestro próximo programa el día viernes a las 5:30 de la tarde. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, 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 Cuídense, amigos. bendiciones. Hemos presentado No negociable. Sintonízanos